ruso Vladimir Putin anunciaba la operación militar especial sobre el este y el sur de Ucrania, una operación militar especial que Putin justificaba con la intención de defender a la población rusófona que se encuentra en esta región de Ucrania y también por una serie de acuerdos y de tratados que no fueron reconocidos y que de alguna u otra manera no fueron respetados por Europa, por la OTAN, y esto llevó a que Rusia ejecutara esta operación militar especial, como fue llamada por parte del Kremlin. Entonces llega el momento de revisar un poco las razones, los antecedentes de lo que ha sido este conflicto, por qué comenzó, por qué estalló esta guerra en el 2022. Por supuesto, en el análisis me sigue acompañando el profesor Eloy Torres, analista internacional, conocedor además del tema, que no es sencillo, profesor, porque la verdad es que si uno ve la prensa internacional, lo que ve es que a Rusia como la gran culpable del conflicto, y la verdad es que no es así. Hay muchos matices, hay muchos elementos para entender por qué se destapa esta guerra en Ucrania. Sí, ese es un conflicto. En una ocasión dijimos en otros programas, pero en esta misma planta televisiva, que esto es un conflicto que surgió no por culpa solamente de los rusos, sino culpa de los ucranianos, culpa de los europeos, culpa de los Estados Unidos. ¿Qué significa la culpa? ¿Por qué? Porque se desconoció la historia. La historia es la madre de las ciencias. La historia, según Henry Kissinger, dice, es la memoria de los estados, léase, de los actores internacionales. El caso está en que la Rusia, hoy en día la Federación Rusa, es hija de la Unión Soviética, y la Unión Soviética a su vez hija de la gran Rusia zarista, que fue todo un imperio que dominó extensos y vastos territorios, entre los cuales estaba Ucrania y estaba Bielorrusia, Georgia, y para ustedes contar. Ese vasto imperio estaba dominado por una determinada espiritualidad que llaman la espiritualidad kieviana. Kieviana viene de Kiev, prácticamente convocados por una prédica que lanzó Lenin acerca de lo que se llamaba la autodeterminación de las naciones. La autodeterminación de las naciones obligaba a que los miembros, las naciones que formaban parte de esa gran comunidad, podían lograr la independencia. Pero como dice el dicho, no es lo mismo pedir agua que dar agua. Una vez Lenin en el poder, una vez que él planteó como buen populista, planteó la urgencia de que los países se podían independizar, pero una vez en el poder dijo no, si nosotros perdemos Ucrania, perdemos la cabeza, es decir, su conexión con Europa. Ucrania siempre ha sido un factor geopolítico de mucha importancia para Rusia, y Rusia hay que entenderla que es un inmenso territorio, tiene una gran capacidad telúrica, y los países, algunos países, concretamente europeos, han querido jugar con esa especie de señalamiento que Rusia es la culpable, Rusia es el monstruo, Rusia que hay que acabar, que hay que destrozarlo. Yo no soy ni filorruso, ni prorruso, ni nada de eso, pero yo simplemente constato, yo hago como un médico, tú tienes fiebre, tú tienes un dolor de cabeza, eso es lo que te estoy reseñando. En este caso pasa exactamente lo mismo. Rusia es un país que tiene unas valencias telúricas y talasocráticas. En menor medida las talasocráticas sí tienen poco poder marítimo, pero tiene un poder territorial muy grande. Y Rusia ha sido un país que ha sido 3 veces invadido, 2 veces por Alemania y 1 vez por Francia. Y entonces Rusia siempre ha mantenido una situación de tensión frente al mundo que lo rodea. E incluso, no lo estoy diciendo yo solo, dice Winston Churchill, aquí traje este libro que te destaqué, me voy a permitir leer algo que dijo Stalin en un momento dado, en el momento en que se discutía en el proceso de Yalta las divisiones y las esferas de influencia. Stalin arguyó, dice Churchill, también que Polonia, a diferencia de Gran Bretaña y los Estados Unidos, también tenía una frontera común con la Unión Soviética, y que su seguridad, es decir, la seguridad de la Unión Soviética, era tan importante para Rusia como para la de Bélgica y Grecia, para la Gran Bretaña. Es decir, Polonia tenía que jugar un papel, digamos, de elemento influenciado por Moscú. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Igualmente pasó con Rumania, igualmente pasó con este conjunto de países, Polonia, Hungría, etcétera, etcétera, que estuvieron dominados bajo la férula de lo que llamaban el puño de hierro de Stalin, bajo la cortina de hierro. Pero fue una realidad que ocurrió porque así lo determinaron los acuerdos de Yalta y de Teherán y de Potsdam. Ahora bien, estamos ya en el año en que ya se acabó la Unión Soviética se convierte en la Gran Federación Rusa, y Rusia perdió una titularidad sobre Crimea, que era el elemento central geopolítico tan importante para Rusia. Y lo pierde porque Yeltsin,
dicen algunos que es un ataque de dipsomanía, es decir, porque el hombre estaba enfermo, le gustaban los echarse los palitos, entonces perdía la perspectiva y no negoció correctamente el divorcio con la separación de la Unión Soviética y perdió la titularidad de Crimea. Y Crimea justamente donde estaban las bases navales soviéticas, posteriormente después rusas, para lo cual tuvieron que rusas pagar permanentemente un impuesto a Ucrania por tener, ya que Ucrania se quedó con la titularidad de Crimea. Y Putin, una vez en el poder, decidió dar un paso adelante y conquistar y tomar Crimea, y por cierto la tomó sin disparar un tiro, una clara advertencia al mundo. La gente automáticamente prendieron las alarmas y comenzaron un rearme abiertamente de Ucrania a través de una serie de mecanismos, de los acuerdos de Minsk, cómo los violentaron, una serie de cosas que obligaron a Rusia a dar un paso adelante, porque si no se iban a ver de la noche a la mañana rodeados de países con bases coheteriles, cuestión que le generaría a Rusia un gran peligro, cuando siempre lo ha demostrado que ellos siempre se han sentido un país rodeado de enemigos. Por tal razón, hay que tomar en consideración, repito, lo que dice Winston Churchill, lo que dice Henry Kissinger, lo que dijo Mosheimer, el profesor de Chicago, en la Universidad de Chicago, y lo que decía George Kennan, quien fuera el embajador norteamericano en Moscú durante los primeros años de la Guerra Fría. A la Unión Soviética hay que darle su espacio. No podemos abusar por cuanto es generarse un enemigo sin ninguna necesidad y es caer en una guerra en la cual las consecuencias van a ser catastróficas, y aquí tenemos el ejemplo. Entendiendo además la intervención de Europa en el 2014 con estas protestas del Euromaidán que también fueron provocadas para precisamente cambiar el gobierno y poder tener en Ucrania un gobierno pro-occidental, es parte de lo que ha sido, ¿no?, este recorrido histórico hasta llegar al conflicto, a la guerra definitiva en el año 2022. Y sobre Europa vamos a hablar en el próximo segmento porque, por supuesto, ha tenido un rol fundamental en esta guerra, no para intentar frenarla, sino más bien para buscar atizarla, y ahora lo que hemos visto es que no está sentada en la mesa de negociación. Decía Antony Blinken en el año 2023 que si no estás en la mesa eres parte del menú, y pareciera que Europa así va a pasar, y les va a pasar. Va a ser parte de ese menú, porque en la mesa están sentados Rusia y Estados Unidos. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a analizar la situación de Europa, cómo queda Zelensky en todo esto y cómo se puede llegar finalmente a mediar la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hacemos una